Hola Verónica, buenos Hola, días. Cintia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Qué bueno. Estoy acomodando un poquito esto aquí. Ok. Ahí esperamos que se sume un poquito más de gente. Ujú. Bueno, Verónica, primero que todo, muchas gracias por la participación en nuestro primer Instagram Live oficial de MediClick. Me presento yo, para quienes son nuestros oyentes, mi nombre es Cintia, soy parte del equipo de marketing de MediClick y hoy vamos a estar conversando con la psicóloga y psicoterapeuta Verónica Orriego, quien es parte del staff de MediClick. Muchas gracias, Verónica, por el interés y la participación de querer conversar con nosotros, en especial en este contexto que estamos viviendo de pandemia, que está siendo complejo para la gran parte de los chilenos. Muchas gracias por invitarme, Cintia. Yo feliz de participar con ustedes. Le agradezco. Bueno, Verónica, una de las preguntas que nos gustaría mucho hacerte es, ¿cuáles son las principales causas de las consultas psicológicas en la plataforma? Mira, la principal causa de las consultas, el principal motivo de consulta tiene que ver con la situación de encontrar en los pacientes una oportunidad para resolver, sea situaciones antiguas, pasadas o recientes. Separaciones, duelos, por ejemplo, cómo afrontar el estrés actualmente en el sistema de teletrabajo, sobrecarga con horas en general de teletrabajo, síntomas en general como sensación de angustia, dolor en el pecho, sensación de peligro inminente que están relacionados en general con síntomas de crisis de angustia, por ejemplo, o algunas crisis hasta de pánico. ¿Ya? Ujú. Estos síntomas en general se desencadenan de forma muy rápida, como un estado muy intenso y son, por supuesto, totalmente incómodos para los pacientes. Entonces, esto ha sido como la principal causa que te podría señalar. O sea, no solo uno, sino que varias. Perfecto. O sea, hay muchos síntomas físicos por los que también acude la gente. Muchos síntomas físicos y en general llegan a consulta psicológica luego de haber consultado a un médico general, luego de haberse hecho exámenes y ya cuando el médico descarta cualquier tipo de condición física, ya les recomiendan que directamente vayan donde un profesional de la salud mental para poder resolver algún tema que ya más tiene que ver con un conflicto más psicológico, con un tema psicológico directamente. Perfecto. ¿Usted cree que la pandemia desencadenó muchas situaciones que la gente podía traer desde antes? Sí, sí, yo creo que sí. O sea, los chilenos en general evitábamos formas de sentirnos mal. Hacíamos muchas cosas, o sea, o salíamos, no sé, después de la oficina con amigos, con amigas, mucho cerro, mucho deporte, mucha actividad en general de salir a un asado, por ejemplo, en la película, el cine. O sea, las distintas formas que nosotros teníamos antes de poder asumir esta sensación de malestar nos permitía sentir menos. Hoy día con el confinamiento estamos obligados a sentir, porque ya no podemos hacer. O sea, estamos dentro de la casa, no tenemos ninguna otra actividad más que el teletrabajo, las personas que, bueno, salen a trabajar todavía igual pueden volver, pero sin embargo se mantiene esa rutina, el toque de queda, entonces ya no nos permitimos hacer, no podemos hacer, por lo tanto ya tenemos que solamente sentir. Cuando nosotros empezamos a sentir, cuando nos empezamos a dar cuenta de alguna situación que no hemos resuelto del todo, empezamos, bueno, a sentir incomodidad y cuando no asumimos que ese sentir finalmente es el que nos va a dar la posibilidad de cambiar de estado, es cuando empezamos a complejizar la situación. O sea, esta incomodidad estamos poco acostumbrados en general a tener como estos síntomas de incomodidad, de infelicidad, de frustración y todo. Entonces eso en general nos lleva a querer sentirnos mejor. O sea, la Para pandemia nos sentirnos, obligó un poco a no poder escapar de nuestras emociones. claro, claro, porque te enfrentas directamente. Entonces eso de querer cambiar la emoción finalmente te trae como consecuencia lo contrario. O sea, querer sentirse mejor no te va a dar la posibilidad de sentirte mejor, sino que vas a sentir aún más la incomodidad. Entiendo, Era el efecto contrario finalmente. efectivamente.
Ujú. Otra pregunta que teníamos preparada es, ¿a qué se debe que la salud mental de los chilenos es la segunda que más ha empeorado durante la pandemia en el mundo, según estudios internacionales? ¿Qué cree usted que influyó en eso? O sea, yo creo que finalmente nosotros previos a la pandemia estábamos considerados como un país con alta cantidad de depresiones, por ejemplo, diagnosticadas, y depresiones que en general a veces estaban más asociadas a síntomas y que tenían que ver con temas específicos, por ejemplo. Hay, hay registros importantes que tienen que ver con el sistema de trabajo actual que tenemos, por ejemplo, la cantidad de horas, la cantidad de desplazamiento que tenemos las personas para llegar a nuestros lugares de trabajo, generaban mucha incomodidad. Hoy día, por ejemplo, ya no pasa eso, pero sin embargo se han aumentado las horas laborales, la sobrecarga, la sensación de sobrecarga que finalmente tienen los trabajadores. O sea, esto de estar en la casa parece ser que le permitiera a las personas con las que trabajan tener posibilidad de mandarles mensajes a cualquier momento, por ejemplo, tener la necesidad de responder un correo o tener que estar mucho más tiempo para, para evitar algún tipo de conflicto, por ejemplo, o porque no están viéndome, se puede dar la sensación de que yo no estoy haciendo algo. Entonces eso de no verse finalmente es como, chuta, necesito sentirme productivo y necesito que los otros también me vean productivo. Entonces, bueno, tomando la pregunta que me hacías, ¿a qué se debe que sea la segunda enfermedad que más, eh, que más está presente en la salud mental de nosotros? Bueno, condiciones de vida cotidiana en general también afectan la salud mental, es decir, pérdida de trabajo, salud, por ejemplo. Muchas personas que tuvieron COVID hoy día tienen una sensación de, de vulnerabilidad mucho más grande en temas físicos, en temas psicológicos. La mayoría, yo te diría que de las personas que tuvieron COVID se sienten en una condición totalmente distinta previo a tener COVID y por supuesto algunos síntomas que antes eran más comunes en las personas como tristeza, como melancolía, eran mucho más, eran mucho más, a ver cómo te lo digo, eran poco común. Hoy día ya las personas no tienen vergüenza de ir a una cita psicológica, hoy día no tienen vergüenza de reconocer finalmente que no lo están pasando bien. Bueno, yo creo que usted lo sabe mejor que nadie pensando en que la plataforma hoy día, gran cantidad de las consultas que han aumentado son consultas psicológicas. Sí, sí, creo que en algún momento conversamos la cifra, era alrededor del 400% de aumento. Sí, es mucho. Sí, muchísimo. Claro, y se da el caso de que estos procesos terapéuticos antiguamente también eran abandonados, previa alta del profesional. O sea, la gente se sentía un poco mejor, inmediatamente dejaba el Ujú. tratamiento. Yo, por ejemplo, trabajo una terapia que es breve, entonces no necesitan las personas mucho tiempo para estar en consulta y para sentirse mejor. Trabajo también con objetivos, entonces eso define aún más la terapia. Eso permite que las personas tengan un bienestar y un avance real, o sea, y que se mantenga en el tiempo. No necesito estar con un paciente, por ejemplo, mucho tiempo para ver resultados, para que el mismo paciente se dé cuenta de los resultados que tiene. Ujú. Perfecto. Psicóloga, ¿de qué forma se puede trabajar para lograr cambios reales y positivos en la salud mental de los chilenos, en particular el día de hoy, que sabemos todo lo que estamos viviendo en la pandemia y también sobre todo con las nuevas variables que vienen llegando y que probablemente vendrán más? Sí, primero que todo darse cuenta de la situación emocional que se está viviendo. O sea, es súper importante saber que toda condición emocional es temporal. Entonces, tomar en cuenta que esto temporal puede pasar a ser más duradero en el tiempo si es que no me hago cargo de eso. ¿Ya? O sea, si Ujú. estoy dándome cuenta de que no estoy resolviendo un problema yo solo, que finalmente mi calidad de vida está disminuyendo en relación a la salud mental, tengo que estar súper atento. O sea, la primera forma que tengo yo de poder avanzar en esto es reconocer que estoy teniendo algún problema. No hay otra, ¿ya? Por ejemplo, si hay una persona que no está diferenciando sus emociones, no las está conociendo, o quizás no se conoce mucho.
Hay muchas personas que no conocen sus emociones, que no conocen si es rabia lo que tienen o es pena. Ambas emociones están muy ligadas siempre. Entonces, cuando vamos irascibles con alguna situación, puede ser que esté sintiendo frustración. Entonces, en ese momento es cuando no tengo tanta rabia, parece que tengo más pena que todo. Entonces, yo te diría que una comunicación interna en ese sentido es súper importante. Pensemos que la primera persona con la que nos comunicamos somos nosotros mismos. Nos levantamos con nosotros, nos acostamos con nosotros. Entonces, eso que nos estamos diciendo a diario es algo que va quedando en nuestro subconsciente. Entonces, hay harto tema de cómo yo fui manejando las herramientas que tengo. Si las herramientas que tengo no están siendo del todo suficientes, ahí es cuando tengo que pedir ayuda. Y para que los cambios sean reales, era lo que yo te decía, o sea, primero que todo reconocer cuando hay un error, en segundo lugar, darse la posibilidad de saber si estoy reconociendo o no mis emociones, y en tercer lugar, bueno, pedir ayuda, que es algo que en general no estamos muy acostumbrados a hacer con el tema de la salud mental. Hay alto prejuicio. Entonces, idealmente, después de una terapia psicológica, lo importante es que los pacientes tengan y lleven a sí mismos una maleta de herramientas, por decirlo de alguna forma, que les permita, por supuesto, poder atravesar situaciones similares u otras en algún momento de la vida. ¿Usted considera que se han derribado ciertos mitos frente a tomar una consulta psicológica o psiquiátrica en este contexto de pandemia? Sí, yo te diría que sí, varias. O sea, el típico comentario antes era como, no, pero estás loca, estás loco. O por qué no puedes resolver tú mismo el problema o tú misma el problema. O sea, ¿por qué necesitas de otro? Ir a un psicólogo, por ejemplo, es alguien que solamente te escucha. Y bueno, hay algunos colegas que tienen distintas líneas de trabajo. Y los psicólogos, algunos sí escuchan mucho, va a depender de la línea terapéutica con la que trabajen, y hay otros que trabajamos más bien con tareas, trabajamos más bien con otros sistemas para que el paciente pueda adherir de una buena forma. O sea, trabajamos harto yo por lo menos, principalmente trabajo con muchas tareas para los pacientes, con mucha comunicación, con mucho sistema de que el paciente solo vaya reconociendo las cosas que le van pasando. Entonces, yo no todo el rato estoy escuchando, sino que mi idea es que se vaya con algo, ser un real aporte en este proceso terapéutico. Perfecto. Una pregunta también es, ¿qué consejo le daría a las personas que nos escuchan en este momento para enfrentar la pandemia y lo que queda de pandemia? Primero que todo, si se están sintiendo incómodos con temas físicos o psicológicos, los invito a consultar directamente a la página de Mediclick, ver las opciones de horas, de días, de profesionales para que puedan atenderse. Y bueno, y en segundo lugar, aceptar que esto es una nueva realidad. Del momento en que yo estoy aceptando que es algo nuevo, voy a generar menos ansiedad. Ya, finalmente nosotros mismos somos los que nos vamos produciendo la ansiedad. Importante decir que la ansiedad, por ejemplo, está muy relacionada al futuro. ¿Ya? O sea, estoy pensando permanentemente en el futuro, algo que no ha llegado. Mientras que la depresión o los síntomas más tristes, digamos, más melancólicos, tiene que ver con el pasado. Entonces, generalmente nos solemos mover en esos dos escenarios, o en el futuro o en el pasado. Entonces es importante situarse en el presente y entender que esto es una nueva realidad y que finalmente nos queda algún tiempo para adecuarnos a esta nueva realidad, y además aceptar de que todos tenemos tiempos distintos. Todos tenemos tiempos distintos para adecuarnos a los distintos procesos que vamos viviendo. Entonces este es un proceso de cambio que está ocurriendo. El proceso es en sí mismo. Entonces cuando entendemos eso, nos permitimos finalmente sentir de una forma distinta e interpretar la realidad de una forma distinta. Porque si estoy permanentemente rechazando esta situación en la que estoy viviendo, no estoy en el presente, porque estoy queriendo vivir en el pasado, cuando salía, cuando iba al cerro, cuando iba al cine, cuando iba a la discoteca, cuando iba a tomarme un trago, etc. Y si no, estoy pensando en el futuro. Ya, cuando se termine la pandemia, yo voy a hacer esto y esto y esto, y dejamos de estar en el presente. Entonces lo importante, y yo te diría que lo primordial es aceptar que hoy día esto es lo que nos está tocando vivir. Perfecto. Bueno,
Le comento que hace unos días atrás hicimos algunas preguntas al público. Dejamos preguntas abiertas comentando que íbamos a tener este Instagram Live y queríamos participación del público. Entonces, la verdad, hubo varias preguntas, las agradecemos mucho, hubo hartas, pero lamentablemente, por supuesto, por tiempo no podemos elegirlas todas, así que elegimos las 5 que más se repetían. Y la primera sería, ¿cómo poder saber en qué momento necesito ayuda de un profesional? Ujú. Eh, Cuando estamos pasando por momentos complicados en general, mm, las personas empiezan a sentir que no son capaces de poder solucionar los asuntos solos, o ya no es suficiente el consejo de las amigas, o no es suficiente el consejo de la familia, sino que la incomodidad que vivo en general me trae conflicto. O sea, la situación se vuelve aún más caótica de lo que yo la pensé. Y eso en Ujú. general tiene que ver con que estoy pensándola mucho. Entonces pienso, 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 pienso. Y mientras más pienso, menos resuelvo. Entonces, mientras menos pido ayuda, el problema más tiende a agrandarse. Entonces, lo importante es saber que no me siento bien y que no es malo pedir ayuda. Muy por el contrario. Es como cuando pensamos que llorar está mal. Llorar está asociado a estas emociones tristes que te decía yo, estas situaciones, estas emociones incómodas están asociadas a que me siento vulnerable cuando lloro, me siento vulnerable cuando estoy triste. Entonces quiero alejar eso. Y no, pues al contrario, está muy bien llorar, está muy bien reconocer de que uno no está bien. O sea, es la primera Ujú. forma de que tú te vas a dar cuenta para pedir ayuda. Perfecto. La segunda pregunta del público es, ¿cómo puedo manejar el estrés en teletrabajo? Uh-huh. En primer lugar, hay que darse pausas. Es súper importante darse pausas, y pausas no solamente físicas, sino que también mentales. Como yo me doy pausa, por ejemplo, es cambiando automáticamente de lugar físico, por ejemplo, ¿ya? O sea, me voy a hacer otro tipo de actividad, o me detengo a leer, por ejemplo, un libro que esté leyendo durante 5 minutos, durante 5 o 10 Ujú. minutos. Entonces así puedo cambiar automáticamente lo que estoy pensando. Otra estrategia muy buena, por ejemplo, es planificar el día en función a las tareas, y después ir dándose cuenta de si lo cumpliste o no lo cumpliste, digamos. ¿Ya? Ujú. Además, eh, con una técnica que es muy buena en general, que es pensando cómo me sentiría si este trabajo ya lo tuviese hecho. Ya tendemos como un poco a espaciar nuestro momento de agrado. O sea, por ejemplo, pensemos que estamos en una actividad de teletrabajo y tenemos la loza sucia del desayuno de la mañana. Entonces estoy Ujú. pensando todo el rato que tengo la loza sucia y que tengo que ir a lavarla. O sea, lo importante es como cortar en ese momento y decir, bueno, eso llegará dentro de la planificación que tengo. Yo tengo planificado lavar la loza a las 3 de la tarde, por ejemplo, y en ese momento, cuando vuelvo a mirar mis apuntes del resumen del día o de lo que voy a hacer durante el día, ya automáticamente baja la ansiedad. Ujú. O sea, ir de a poquito como haciéndose tareas diarias, como Y tareas una diarias, organización. tareas diarias y pausa. Y lo otro, en general, es mantener la rutina que uno tenía en la oficina. O sea, uno cuando estaba en la oficina, en general, conversaba con otra persona, iba a tomar un café, por Sí. ejemplo, ibas al baño, entonces te permitías pausas. Y uno en la casa como que siente la presión o la obligación de tener que estar todas las horas laborales con esta sensación que te comentaba yo hace un ratito atrás, que no me van a ver. Entonces esta sensación de que no me van a ver finalmente es como, no me puedo parar a hacer nada. Ujú. Y no es así, porque cuando estábamos en la oficina sí nos permitíamos hacerlo. Exacto. Entonces, si se levantan, por ejemplo, y no sé, hacen alguna pausa, una pausa activa física, también va a ser algo que totalmente les va a cambiar el pensamiento en ese momento. Y bueno, y los que tienen hijos, con mayor razón, o sea, con los hijos hay que cumplir una cierta rutina. Y por supuesto que es un estrés adicional, porque antes solamente llamábamos para saber si los hijos habían llegado o no habían llegado, si iban en trayecto, o si alguien estaba, no sé, los tenía en el jardín, en el colegio, etcétera.
Hoy día no, hoy día estamos con toda esa presión ahí, entonces es importante aceptar que lo estoy viviendo y que los hijos también tengan este tipo de pausas que nosotros nos vamos a permitir. Ujú. Una tercera pregunta sería, ¿qué técnicas de relajación recomienda cuando uno siente ansiedad? Uy, es una técnica que yo le doy harto a mis pacientes y que fíjate que tiene muy buenos resultados, que tiene que ver con escribir, por ejemplo, durante el día, el cómo yo me estoy sintiendo o el qué sentimiento estoy teniendo en relación a algo particular. Mm, tomemos un ejemplo. Me levanto en la mañana y estoy pensando en que tengo que enviar un escrito, por ejemplo, o que tengo que enviar un memo para alguna reunión. Si eso lo tengo planificado para mañana, la técnica que yo les sugiero a mis pacientes es que, por ejemplo, se empiecen a anotar, ¿ya? Empiecen a anotar los pensamientos más repetitivos que tienen, pero como un titular, como especie de titular. Entonces, con varios titulares del día, tienes la posibilidad de poder desarrollarlos antes de dormir. Y en ese momento es cuando escribes ya qué es lo que te pasó, qué es lo que viviste, por qué estás tan preocupado. Entonces ya logro identificar de una forma distinta y logro aplazar la ansiedad finalmente. O sea, no es que la esté viviendo todo el día, sino que ya automáticamente, al haberla escrito, disminuye mi nivel de ansiedad. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Uno grafica, uno pone en un papel lo que tiene que hacer. Sí, sí. No está solo en la mente. Poner en un papel es muy terapéutico, muy Ujú. terapéutico. Ese sistema de trabajo yo utilizo muchísimo con los pacientes, porque claro, dejas de tenerlo acá en esta nube virtual que le llamo yo, porque cuando está en la nube virtual, imagínate la cantidad de pensamientos que alojamos. Nosotros Sí. pensamos alrededor de 160.000 pensamientos diarios. O sea, imagínate los que están así como ocurriendo en estos momentos que nosotras estamos hablando, que nosotros estamos teniendo este diálogo, ya estoy pensando en muchas cosas. Ujú. Entonces, si logro yo ponerlo en un papel y escribirlo directamente con papel y con lápiz, disminuye automáticamente la ansiedad porque ya sé que eso lo voy a desarrollar antes de dormir. En general se lo sugiero a los pacientes 2 a 3 horas antes de dormir que lo Ujú. hagan para que, por supuesto, tenga posibilidad de dejarlo escrito y no llevármelo a la cama. Exacto. Otra pregunta sería, ¿qué consejos podría dar para mejorar la salud mental de las personas que hacen teletrabajo? ¿Qué consejo? Como Mm, consejos prácticos. Bueno, yo creo que ya los dio en realidad. El sí, tema de, por claro, ejemplo, lavar la loza, como ordenar metódicamente el día a día. el tema de la pausa es muy importante. Es muy importante el tema de la pausa. Y es muy importante también el reconocer cómo yo me siento. Se van a dar cuenta automáticamente que esa presión que estoy sintiendo, esa incomodidad que estoy sintiendo, voy a vivirla de una forma distinta. Ujú. Entonces, el reconocer las emociones es súper, súper, súper importante. Perfecto. Y no está mal pedir ayuda, sí está muy bien sentirse vulnerable en un momento. Pensemos que es temporal, que no voy a estar todo el tiempo así, pero mientras menos ayuda pido, más se mantiene mi condición. Ujú. Entiendo. Bueno, una última pregunta es, soy profesora y me gustaría saber cómo abordo la salud mental con los niños y niñas de mi escuela. Wow, súper importante para los profesores. Eh, los profesores viven una condición de salud mental bastante particular y no desde la pandemia precisamente, sino que mm, en general los profesores siempre están muy, Estresados. Ellos muy, no cumplen horario. muy. Realizan pruebas o hacen trabajo el fin de semana, planifican los fines de semana. Ellos generalmente se llevan mucho trabajo a su casa. Exacto. Es muy Entonces, constante eso. tuvieron que hacer un proceso de adaptación súper importante ahora con una teleeducación, una distancia importante con los niños que hoy día es difícil ver cómo están ellos en temas de salud mental. Entonces, Ujú. lo primero que yo les recomiendo a los profesores es autoevaluarse ellos, saber cómo están. Porque cuando yo estoy educando, cuando yo estoy traspasando algún tipo de conocimiento a alguien y estoy viviendo una situación más o menos compleja, eso se nota, ¿ya? Ujú. Entonces el niño lo percibe. Y si perciben de los adultos como referencia, como los profesores, los adultos referentes como algún tipo de incomodidad, sí se van a dar cuenta. Entonces, el abordar la salud mental
primero en los adultos para después poder enseñarlo es, por ejemplo, comentándolo directamente. O sea, niños, está muy bien sentir pena, cómo se sienten hoy día, cómo lo viven, qué es lo que hacen, a mí también a veces me da pena. O sea, eso de transmitirle a los niños las emociones es súper importante, pero si yo no las reconozco en mí, ¿cómo lo voy a poder hacer? Porque no por ser profesora y tener como un rol, digamos, de educación, voy a dejar el tema de la salud mental de lado. Entonces, si yo lo reconozco en mí, lo puedo perfectamente abordar con niños. Entonces, yo te diría que la forma de abordar sería con el ejemplo. Perfecto. Aquí estoy revisando algunas preguntas que nos están haciendo. Alfredo Valdebenito nos pregunta, ¿qué se recomienda para estas vacaciones con los niños? En estas vacaciones de invierno que se vienen ahora. Súper importante, cambiar la rutina. En general, uno con los niños vive una rutina mucho del deber hacer y no de lo que tú quieres hacer. Entonces, yo les recomiendo que ahora, si es que no pueden salir, le preguntan a los niños qué es lo que te gustaría hacer, cómo te gustaría hacerlo. O sea, voy a regalarte 2 o 3 actividades de las que tú decidas hacer y te las voy a entregar a ti, o sea, con el recuerdo dependiendo de cada actividad. Por ejemplo, no sé si es algo electrónico y no le damos mucho más permiso, yo le sugiero agrandar un poquito ese tiempo, despacio. Ahora, si van a salir, claro, tener una actividad, pero que todas las actividades no sean vistas en función de tiempo, sino que en función de calidad. A veces no nos damos cuenta que con los niños podemos hacer cositas súper chiquititas y que no se necesitan gastar dinero o algo tan relevante. Por ejemplo, no sé, hacer una pijamada con los que tienen niños más chicos, comer cositas ricas, bailar, hacer algo totalmente distinto, pero que tenga calidad. O sea, que en ese momento los adultos estemos abocados 100% a los hijos. Porque eso es lo otro que nos pasa, que en general vamos teniendo con los hijos una presencia-ausencia, ¿ya? O sea, estoy presente físicamente, pero mi cabeza está en otro lado. Y eso los niños lo sienten. Entonces yo les sugiero que actividad que realicen sea de calidad, absolutamente de calidad, o sea, que estén totalmente presentes para ellos en ese O sea, momento. conciencia del momento. Sí, presente. Perfecto. Aquí otra pregunta que nos hace Guille es, ¿cómo se puede salir de la rutina que muchas veces nos causa la ansiedad y al mismo tiempo lidiar contra esa autoconciencia de que estoy haciendo algo para olvidar el problema y no por gusto necesariamente? O sea, en primer lugar tendríamos que definir el tema de la rutina que se tiene planteado. Hay personas que funcionan muy bien con rutinas, hay personas que funcionan muy bien con no rutinas. Ya, cuando estoy funcionando con la improvisación, en general voy a tender a alojar más pensamiento del que si yo me planifico para cumplir algo en un tiempo específico. ¿Ya? Por lo tanto, esa sensación de que estoy haciendo más es porque eventualmente estoy pensando más en lo que tengo que hacer que en hacerlo. Por eso es que yo les decía hace un ratito atrás que es súper importante, por ejemplo, cuando uno se planifica, el saber cómo me voy a sentir cuando termine la actividad. O sea, eso es cuando estoy posponiendo mucho el hacer algo dentro de la rutina que yo me establezco. Tomemos el ejemplo de alguna actividad laboral, o sea, perdón, de casa, hablando del tema del teletrabajo. Entonces, claro, tengo que, no sé, lavar losa, aspirar o hacer algo. Entonces, lo pospongo. Finalmente no logro hacer la actividad. Entonces, en ese momento es importante que pensemos y que digamos, bueno, ¿cómo me voy a sentir yo después de hacer esto? ¿Por qué? Porque en general las palabras que utilizamos también son súper importantes de nosotros. En general usamos el tengo que. Y el tengo que está asociado a una obligación, una responsabilidad. En cambio, si yo digo voy a hacer tal cosa, o elijo, o me motivo, cambia totalmente nuestro discurso. Entonces, ¿cómo me voy a sentir después de haber hecho esta actividad? Va a cambiar el sistema de rutina que tienes. Entonces, ya no es desde la obligación, sino que desde lo que tú quieres hacer. Y permitirse también romper un poco con el sistema de rutina si es que está muy fijo. Y es ahí donde uno tiene que elegir una actividad que realmente le gusta hacer dentro de estos espacios de pausa. Perfecto. Ángel Leonardo Ruiz nos pregunta, ¿la tendencia de la telemedicina digital seguirá en aumento? Yo creo que esa podemos responder a las dos. Por la parte, bueno,
usted por la parte psicológica y yo por la parte en general de Mediclick, sí, de todas formas sí. Las consultas aún han aumentado paulatinamente, hay un número de visitas mensuales que ya es estándar. FONASA ya se subió al carro de la telemedicina hace mucho rato, hizo que más de 60 especialidades fueran también con cobertura para todos los chilenos. Eso es fundamental porque abre el acceso a todo el público chileno de cualquier clase social. Eso para nosotros también es muy importante. Y usted lo puede responder desde el lado de la psicología también. Absolutamente, creo que es una buenísima forma hoy día de tener posibilidad de atenderse desde cualquier lugar. O sea, ya no es lo presencial, a pesar de que hay pacientes que, claro, yo sigo atendiendo en mi consulta directamente, pero hay otros que, sin lugar a dudas, van a seguir con este sistema de telemedicina. O sea, hemos quebrado varios esquemas y varios prejuicios en relación a esto. Yo, por ejemplo, Exacto. me había preparado hace como 2 años con un curso que ya estaba en España en ese tiempo. Entonces ya había adoptado, ya conocía el sistema de teletrabajo. Entonces para mí no fue difícil, pero sí para algunos pacientes. Bueno, y hay otros que se quedaron totalmente con la telemedicina. O sea, hoy día ya prefieren tener la consulta desde lugares así como súper, súper locos. O sea, en baños, en auto, no sé, en patios, desde distintos lugares. O sea, hoy día tienes la posibilidad de conectarte desde tu celular, por ejemplo, con la aplicación y, y funciona muy bien. Ricardo Barraza nos pregunta, hola, ¿qué puedo hacer con 3 niños que pasan casi todo el día en celular y tienen entre 4 y 8 añitos? ¿Cómo los saco de eso? Los adultos en general somos los que tenemos que romper un poco el esquema con esto entretenido, porque si en general nosotros vamos a estar haciendo siempre lo mismo, vamos a rutinizar finalmente a los niños y vamos a rutinizar también las actividades que ellos siguen. O sea, vamos a hacer todo este sistema desde el deber ser y no desde lo que yo podría hacer para hacerlo entretenido. O sea, tengo que cambiar una actividad por otra, dicho de otra forma. Tenemos que cambiar el celular por otra actividad. No sé, saltar en la cuerda, irse al patio trasero y hacer un dibujo con piedras. O sea, algo que a los niños los entretenga desde el hacer. Porque nosotros los adultos somos los que estamos pensando, pero los niños necesitan hacer. ¿Y Necesitan... cómo complementarlo, por ejemplo, en el caso de papás que estén trabajando a esa hora? ¿Qué se puede hacer en ese contexto que es muy complejo? Es ahí donde les tenemos que permitir a los niños, por ejemplo, ir a preguntarnos algo o a decirnos algo cada cierto tiempo. O sea, no cada vez que a ellos se les ocurra, porque ahí es donde los adultos empezamos a ponernos un poco irascibles con esta situación, como que sentimos que no estamos manejando de buena forma ese tiempo. Entonces yo les sugiero hacer lo mismo que les estaba comentando con esta tarea de disminuir la ansiedad. O sea, que conversemos con nuestros hijos, dependiendo de la edad, por supuesto, y que les digamos que van a tener cierta oportunidad para preguntarnos cosas y vamos a tener cierta oportunidad para dedicarnos completamente a ellos. Y los niños necesitan calidad, no cantidad de tiempo. Indistintamente de las actividades que ellos estén realizando, necesitan hacerlas con nosotros y que ese tiempo sea totalmente de calidad. Perfecto. Bueno, Verónica, creo que estuvo muy interesante la conversación. Me gustaron mucho las preguntas del público en particular acá, que fueron bien espontáneas, así que lo agradezco mucho. Muchas gracias a ti por la participación. Estuvo muy, muy, muy interesante, sobre todo en el contexto que estamos viviendo, que creo que no está siendo fácil para nadie en el país. También dejo invitada a la gente que nos está escuchando a ingresar a la plataforma a Mediclick. Verónica atiende, es psicóloga y psicoterapeuta, atiende dentro de la plataforma permanentemente a muchos pacientes que ingresan a lo largo de todo Chile. Dado que somos telemedicina, se puede atender a cualquier persona a lo largo de todo Chile. Tenemos también diversas especialidades médicas para las que se puede acceder con FONASA y con ISAPRE, así que las coberturas ahí están muy amplias para quien necesite atención médica. Así que, Verónica, muchas gracias por la disposición, sobre todo por nuestro primer Instagram Live oficial desde Mediclick. Y muchas gracias a todos los demás también por escucharnos. Bueno, muchas gracias, Cintia, por la invitación. Yo feliz y acá quedo lista y dispuesta para atender los pacientes que sientan que necesitan ahora.
Muchas gracias. Gracias a ti. Chao, que estés bien. Chao, chao. Chao.